Bueno, entonces, a partir de ahora, en unos 2 o 3 minutos, bajo la lista de asistencia. Este, estas primeras clases, la estructura de la neurona, las células no neuronales del sistema nervioso, todo lo que son células gliales, son los fundamentos de las neurociencias. Lo que viene ahora es una explicación de las bases biofísicas que conducen al potencial de acción. Es decir, como ya lo hemos mencionado varias veces, parte de la transmisión de la información es eléctrica y entonces el día de hoy lo que vamos a ver son las bases de esa transmisión eléctrica de la información. Posteriormente pasaremos a las bases de la transmisión química. Voy a comenzar a compartir. Ven la presentación esta presentación está en PDF. ¿Sí? Fundamentos biofísicos de los potenciales de reposo y de acción. Lo que vamos a ver hoy es lo que corresponde al potencial de reposo y lo que conduce al mismo. Déjenme decirles para empezar que todas las células vivas, todas, absolutamente todas, independientemente de si son de mamífero, si son algas, lo que sea, todas tienen una diferencia eléctrica entre el interior y el exterior celular. Y se puede considerar que esa es una de las bases de la vida, de la existencia de la vida. Esa diferencia de potencial eléctrico permite muchísimas acciones, entre ellas, en el caso del sistema nervioso, la transmisión de la información en su porción eléctrica. Viene una bibliografía, se las voy a complementar. Esto está tomado en gran parte del libro Molecular Biology of the Cell, y hay una traducción al español. Pero si quieren acceso, por lo menos a esta cuarta edición, que no es la última, está en inglés, tienen acceso a todo el libro a través de PubMed. La Biblioteca Nacional de Ciencias de los Estados Unidos lo proporciona, pero tiene la particularidad de que para entrar a cada capítulo lo tienen que hacer por palabras clave. Dentro de la página, sí, aquí está arriba, dentro de la página, ustedes escriben las palabras clave que creen convenientes, encuentran el capítulo y ya acceden a él. Hay otra editorial, vamos a llamarle así, que se llama Stat Pearls. Aquí está, ¿sí? En este escriben muchísimos autores, se habla de todo, habla de patología, es amplísimo esto, hay miles y miles de artículos aquí. Y este que les estoy dando se refiere en particular a la fisiología del potencial de reposo. Bueno, entonces partimos del hecho de que toda la materia está en movimiento. Ustedes ven objetos sólidos, ¿verdad? Plásticos, piedras, lo que sea, y a pesar de que la vista tridimensional que tenemos de ella es de un objeto sólido que no se mueve para nada, internamente tiene una gran cantidad de movimiento y esos movimientos son los que llevan a determinar los tres estados de la materia: el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, o ese cuarto estado que le llaman el estado de plasma. Son básicamente las fuerzas interatómicas las que van a determinar el estado físico de la materia, y a su vez estas fuerzas interatómicas, inter e intraatómicas, van a conducir
a la conformación de estructuras más complejas, lo que son moléculas, por ejemplo, proteínas, lípidos, etcétera. Y en la conformación de cada una de estas estructuras eh, tendrá características fisicoquímicas particulares que permitirán cierto tipo de interacciones y evitarán otro tipo de interacciones. Ahorita lo vamos a ver. De tal manera que toda la materia, toda, absolutamente toda, tiene lo que se llama una energía térmica basal y una vibración continua. ¿Sí? En termodinámica, ¿sí? Lo que se miden son precisamente estos cambios térmicos y la cesión de energía a estados que contienen menos energía. De manera basal, tenemos, ¿se acuerdan que una frecuencia, la frecuencia está dada por la vibración de la materia, la vibración de la luz, la vibración de la energía, tiene crestas y tiene valles, y en una cresta y un valle constituyen un hertz. Si ese cambio de la cresta al valle ocurre en un segundo, tenemos un hertz por segundo. En el caso del movimiento básico de la materia, tenemos hasta 10 a la 13, y nada más consideren un momento la magnitud de la frecuencia, 10 a la 13 ciclos por segundo, con una longitud de onda en el orden de los 100 nanómetros. No voy a entrar ahorita en estos aspectos, pero la longitud de onda es la distancia entre la parte intermedia eh, de una cresta y la parte inicial intermedia de una cresta y la parte final intermedia de un valle. Y las diferentes longitudes de onda, en el caso de la luz visible, nos dan los diferentes colores. Bueno, este tipo de movimientos, este tipo de vibración intrínseca de la materia, nos lleva al establecimiento de diversas fuerzas. Unas fuerzas que se llaman las fuerzas fuertes, y en términos químicos, en términos de la química de todos los días, vamos a llamarle así, se establecen los enlaces covalentes. Y tenemos otra serie de fuerzas a las que se conocen como interacciones débiles, que no están determinadas por la compartición de electrones entre átomos. Estas fuerzas no covalentes están determinadas más bien por cargas parciales de los elementos de la materia, átomos, desde átomos hasta moléculas más complejas. Y entonces tenemos cargas parcialmente eléctricas. Cuando vamos a ir viendo todo esto poco a poco, ¿sí? Tenemos 4 tipos de fuerzas parcialmente eléctricas. Bueno, en esta imagen tienen ustedes algunos átomos, están imágenes tomadas de la Royal Society, de la Sociedad Real de Química del Reino Unido. Y en estas imágenes ven ustedes al centro de cada una el núcleo, y lo demás constituye nubes electrónicas. Hay diversos tipos de nubes electrónicas, y algo que seguramente ustedes ya saben, el déficit o el exceso de electrones en el último orbital electrónico, ¿sí? Aquí tendríamos unos orbitales acá, otros acá, aquí tendríamos unos aquí, otros acá, aquí tenemos uno solo rodeando al núcleo, aquí estaría el núcleo. Entonces, la última capa eléctrica, para obtener la mayor estabilidad, debe contener el número de electrones adecuado. Y se acuerdan ustedes de su química de preparatoria, seguramente lo vieron ahí,
En la primera órbita, en el primer orbital, tienen ustedes 2 electrones. En el siguiente, el segundo orbital, tienen un máximo de 8. En el tercero, un máximo de 8. Y en el cuarto y quinto, un máximo de 18. En la tabla periódica de los elementos, todos aquellos átomos y la materia más simple, los que participan en la conformación de los seres biológicos, se presentan en los primeros 2 y a veces hasta el tercer orbital. Rara vez cuarto y quinto orbital. Bueno, en ese sentido, el hidrógeno, que es el elemento más sencillo, tendría un orbital de un solo electrón. Me imagino que todo esto ustedes ya lo conocen. Bueno, entonces, tomando en cuenta esta distribución electrónica alrededor del núcleo, también saben ustedes que el núcleo está conformado por neutrones y protones, y el único elemento que no contiene neutrones es el hidrógeno. Esto tómenlo muy en cuenta, eso se lo tienen que saber de memoria. El único elemento que no contiene neutrones es el hidrógeno y contiene tan solo un protón con carga positiva y un electrón con carga negativa. El balance de cargas en cualquier átomo elemental siempre estará equilibrado. Si tienen una carga positiva en el protón, tendrá una carga negativa en el electrón y así sucesivamente. El número electrónico estará dado por el número de protones, ¿sí? Y la masa atómica estará dada por la suma de protones y neutrones. Los electrones, la masa de los electrones es mínima y no contribuyen prácticamente nada a la masa del átomo completo. Bueno, en cuanto al agua, pues también es algo que ustedes ya saben de sobra. H2O está conformada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con el agua? Esta molécula aquí tendrían el oxígeno en rojo, eh, un átomo más grande y 2 átomos pequeños que serían los hidrógenos. Bueno, también esto es algo que se tiene que saber de memoria. El oxígeno es un elemento fundamentalmente ávido de cargas negativas, ¿sí? En su última órbita, en su segunda órbita, tiene 6 electrones y requiere de 2 para completar los 8 y darle estabilidad. Entonces, en aspectos bioquímicos, el oxígeno es el elemento electronegativo por excelencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a atraer el electrón del hidrógeno, de estos 2 hidrógenos que tenemos aquí, a su órbita final, pero entonces con respecto a la suma de protones, va a tener un exceso de cargas negativas. Y al revés, los hidrógenos que van a ceder su electrón parcialmente al átomo de oxígeno, van a adquirir una carga parcial positiva. Esta delta indica una carga parcial. Como ven, no es una carga total, es simplemente la atracción hacia esta nube de electrónica del oxígeno de las nubes electrónicas de estos 2 hidrógenos. De tal manera que tenemos una molécula polarizada en el agua
en la que el oxígeno adquiere una carga parcial de -2 y cada hidrógeno adquiere una carga parcial de +1. Lo que va a ocurrir entonces es que las interacciones con otras moléculas de agua en el estado líquido, eso es a temperatura ambiente y bajo condiciones de una atmósfera de presión, es decir, en la Tierra, en el planeta Tierra, los hidrógenos se van a orientar importantemente con esta carga parcial positiva hacia la carga parcial negativa del oxígeno. Y si lo ven de forma tridimensional, se formará una red, un látice que se conoce, con ángulos muy precisos entre hidrógenos y oxígenos de la misma molécula, con distancias muy precisas entre los hidrógenos y el oxígeno de moléculas vecinas, y con un radio también muy preciso y distancias interatómicas muy precisas. Aquí estamos hablando de 96.5 picómetros entre este hidrógeno y este oxígeno, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una distancia de 177 picómetros entre este hidrógeno y este oxígeno. ¿Se acuerdan de, cómo se llama? Del rango de distancias en metros, es metros, centímetros, milímetros, después vienen las micras, después vienen los nanómetros, después vienen los femtómetros y después vienen los picómetros. En esta imagen se tiene un átomo sencillo tiene 4 cargas positivas al interior. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 4 protones, tiene 4 electrones, es eléctricamente neutro, este también, pero resulta que cuando los juntamos, las cargas positivas llegan a atraer a las cargas negativas del átomo vecino. Esto induce la formación de un dipolo, es decir, si ustedes lo ponen en un campo eléctrico con una placa con carga negativa aquí y con carga positiva aquí, esta molécula se orientaría con la porción positiva hacia la placa negativa y la porción negativa hacia la placa positiva. Entre los mismos átomos, la porción positiva está atrayendo parcialmente a las cargas negativas y las cargas negativas, estas, están siendo repelidas por estas otras cargas negativas. Entonces, a esto se les llaman las fuerzas de Van der Waals. Aquí está el nombre. Van der Waals, un científico holandés. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Las fuerzas de Van der Waals es una de las primeras fuerzas débiles y lo que está ocurriendo es, primero que todo, la polarización de la molécula por la cercanía entre ambas, perdón, de este átomo, por la cercanía de este otro, ¿sí? Y entonces la atracción es parcial, no llega a juntarse del todo, puesto que también todavía tiene una nube electrónica negativa aquí, y esta nube electrónica negativa está repeliendo esta otra nube electrónica negativa. Sin embargo, al separarse una distancia, la nube electrónica negativa parcialmente es atraída por la fuerza positiva, de tal manera que entre repulsiones y atracciones hay un balance en el que ni se va ni se acerca lo suficiente, ¿sí? Es lo que yo les digo en todos los cursos, esto es como un par de novios, el novio y la novia, y él se acerca para darle un beso, y ella le dice, no, para allá no te me acerques tanto. Y entonces él se empieza a alejar, y ella lo agarra y le dice, ¿a dónde vas? Aquí te quedas conmigo, ¿sí? Entonces,
hay una región, un área en la que estos dos átomos se están atrayendo, pero al mismo tiempo se están repeliendo. Y como con una especie de movimiento pendular los dos átomos se atraen y se repelen constantemente. Bueno, pero no todos los átomos inducen esta separación parcial de cargas. Fíjense cómo se conserva la integridad. A pesar de estas atracciones, se conserva la integridad de cada uno de estos dos átomos. En algunos de ellos, y sobre todo en las moléculas orgánicas, la distribución es muy, muy homogénea. El átomo de carbono tiene la capacidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que el átomo de carbono en su última órbita tiene 4 electrones y puede aceptar otros 4? De tal manera que este carbono está contribuyendo con 2 para enlazarse con este, y cada hidrógeno a su vez está contribuyendo con 1. De tal manera que, visto con rayitas, tenemos un par de enlaces entre los dos carbonos y un enlace con cada uno de los oxígenos. Se forma un doble enlace. Y en ese sentido se forman largas cadenas de moléculas que les llamamos moléculas alifáticas. Estas moléculas alifáticas tienen entonces la característica, a diferencia de estas otras, de tener una distribución electrónica muy, muy homogénea. No hay polarización como en este caso, y por lo tanto, esta, esta, este átomo, que sí está polarizado, tiene la capacidad de interactuar con estas cargas parciales cuando se solubiliza en agua, ¿sí? Con cargas parciales negativas y positivas por cada uno de esos polos. Obviamente esta, que se acerca más al núcleo, cargas positivas, interactuarán con las cargas negativas del agua, con el oxígeno, y esta nube electrónica negativa tendrá la capacidad de interactuar mejor con la carga parcial positiva del hidrógeno del agua. Y esto a su vez explica la solubilidad de muchas moléculas. Estas, sin embargo, ustedes no pueden mezclar aceite y agua debido a la distribución homogénea de electrones, y por lo tanto, en el momento en que ustedes pongan aceite en agua, este va a formar una monocapa sobre la superficie del agua sin que llegue a mezclarse. En este caso, si se fijan en este extremo, tenemos un oxígeno aquí de un grupo hidroxilo y tenemos un oxígeno acá. En total, esto forma un grupo carboxilo. El grupo carboxilo es un ácido. Y esto forma otro grupo ácido. Si esto lo pusieran en agua, obviamente esta porción que tiene oxígenos y que tiene la capacidad de polarizarse, como en este caso, como en este otro, sería estas cabezas hidrofílicas las que interactúen con el agua y puedan incluso penetrar la superficie del agua, mientras que las colas alifáticas, totalmente homogéneas en su distribución electrónica, van a formar lo que se llaman moléculas hidrofóbicas. Entonces, finalmente, estos enlaces que se establecen dentro de la misma molécula, entre las mismas moléculas del agua, en un lago, bueno, vamos a hablar en términos de laboratorio, en la que no hay ningún otro contaminante. Esta es agua perfectamente pura, no tiene nada más. Entonces, el oxígeno establece una relación con los hidrógenos y viceversa.
Y a esta relación, a esta interacción parcial de cargas parciales, se le llama un puente hidrógeno. Apréndanse esto de memoria también. Los puentes hidrógeno van a ser fundamentales en la conformación tridimensional de ácidos nucleicos y de proteínas, así como las interacciones del agua con muchísimas moléculas solubles o parcialmente solubles, como estos ácidos grasos, los que nada más la cabeza hidrofílica es capaz de interactuar de manera neta con la molécula del agua. Y resulta que le van a poner un poquito de sal, de cloro de sodio al agua, y el sodio y el cloro, que originalmente formaban una molécula completa, lo que conocemos como una sal, un elemento metálico, que es el sodio, y un elemento que es un halógeno, ¿sí? Normalmente los dos, por su cuenta, serían altamente reactivos. Ya unidos, se vuelven la cosa más anodina, menos reactiva, y al ponerlos en agua, estos, cloro y sodio, sí tienen la capacidad de separarse por completo y formar entidades individuales. Esta entidad individual sí tiene una carga completa positiva, es un ion, y esta entidad sí tiene una carga completa negativa, es un ion negativo. Entonces, mientras que aquí tienen cargas parciales, aquí tienen distribución parcial de cargas, aquí definitivamente no hay distribución de cargas, todo es homogéneo. En este caso, tienen cargas completas, positiva o negativa. ¿Qué pasó aquí? Pues lo que pasó es que este sodio perdió su último electrón y lo quedó en la órbita del cloro, ¿sí? Al perder el electrón, el balance entre protones y electrones se rompió, tiene un déficit de un electrón y adquiere una carga positiva completa. Aquí, al revés, este adquiere un electrón, el balance entre protones y electrones también quedó desbalanceado con un electrón en exceso y por lo tanto tiene una carga negativa y esto permite a su vez la organización del sodio y la organización del cloro con la orientación respectiva de las moléculas de agua. Si ésta tiene carga positiva, se orientará favorablemente hacia los átomos de oxígeno, mientras que el cloro se orientará de manera muy definitiva y favorable hacia los átomos de hidrógeno. Tridimensionalmente, esto es muy claro. Esto explica lo que es una verdadera solución. Son esos iones, ¿sí? Pasó de ser una sal sin carga, completamente homogénea, completamente inerte, sin reactividad alguna. Pasó de cloro NaCl a ser cloro por su cuenta y sodio por su cuenta, y estos a interactuar de manera efectiva con las moléculas de agua, como ya les expliqué, y por lo tanto a formar una solución verdadera. Si ustedes pusieran arena muy fina en agua, la revuelven, inicialmente no van a ver la arena, pero con el tiempo, por gravedad, esa arena se va a separar. Otras moléculas, ¿sí? Que aparentemente están en equilibrio por cualquiera de estas fuerzas físicas simples, ¿sí? Centrifugando por gravedad, cambiando la temperatura, ya sea enfriando o calentando un poco, o introduciendo fuerzas como la vibración, esas moléculas se van a separar, mientras que en una solución verdadera, como la es la conformada por las sales en agua,
estas quedarán completamente integradas a la red tridimensional que la misma agua forma. Bueno, si regresamos a nuestras primeras diapositivas, en el que la energía de la materia se manifiesta en forma de vibración continua, ¿sí? Con una longitud de onda específica. Esas moléculas que sí se integran al látice de a la red del agua, eventualmente, ustedes la colocaron aquí, eventualmente esa misma vibración, esa misma movilidad interna de esas moléculas hará que se vayan desplazando poco a poco de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración hasta que tengan ustedes una concentración homogénea en todo el volumen de líquido del que se trata. En nuestro caso, el líquido que nos interesa es agua. Y acuérdense que estas moléculas formando una solución verdadera estarán perfectamente integradas a la red tridimensional a través de estas fuerzas, unas parciales, las del agua, y otras totales, las de los iones respectivos. Esto nos lleva entonces a que existen moléculas que son absolutamente hidrofílicas, que su interacción es perfecta, vamos a llamarla así, con el agua, mientras que otras moléculas son perfectamente hidrofóbicas. Su interacción con el agua queda repelida, por eso la fobia al agua y la filia, la atracción por el agua, las moléculas hidrofóbicas. Una molécula como esta, ¿sí? Va a tener un carácter doble. Por esta parte va a ser hidrofílica y por esta otra parte va a ser totalmente hidrofóbica. Y entonces a estas moléculas se les conoce como anfipáticas, que no es ni una cosa ni es la otra, ¿sí? Sin embargo, sí tienen la capacidad de interactuar con el agua de alguna manera y nos lleva a la conformación de las membranas celulares. ¿Qué ocurre aquí? Los elementos con carácter semejante, por ejemplo, con carácter hidrofóbico, se atraen entre ellos. Y los elementos o las porciones con carácter hidrofílico se atraen entre ellos. Dice el viejo adagio de química, que a lo mejor ustedes también ya lo conocen, que lo semejante disuelve a lo semejante. Es decir, lo hidrofílico disuelve a lo hidrofílico y lo hidrofóbico disuelve a lo hidrofóbico. Estamos hablando, por ejemplo, de líquidos hidrofóbicos como el benceno, el cloroformo, el metano, el metanol, perdón, ¿sí? Pero en el caso del agua, esta porción, estas cabezas aquí representadas por estas esferas azules, quedarían orientadas hacia el agua, mientras que estas estructuras hidrofóbicas se estarían atrayendo entre ellas y por lo tanto tienen la capacidad de formar estructuras tridimensionales separadas del medio ambiente acuoso y a su vez de separar medios ambientes acuosos entre ellos. Este sería el medio acuoso interno y este sería el medio acuoso externo. Y obviamente esto nos conlleva a la formación de estructuras muy similares a las de las células. Se supone que el origen de la vida viene de una interacción natural de esta naturaleza en la que de manera espontánea los lípidos anfipáticos, su cabeza hidrofílica queda en contacto con el agua y las colas hidrofóbicas se orientan hacia la región
donde se encuentran ellas mismas y excluyen las interacciones con el agua. Bueno, hay varios tipos de lípidos, no vamos a entrar a eso porque eso lo van a ver en bioquímica, espero que ya lo hayan visto. Perdón. Y uno de esos lípidos son los fosfolípidos. ¿Sí? Este sería, por ejemplo, eh, un derivado de un fosfolípido. Ahorita no lo vamos a entrar en detalle. ¿Sí? Existe otro tipo de lípidos derivados de una molécula que se llama esfingosina y que tiene las mismas cadenas, igual que los fosfolípidos, estas mismas cadenas hidrofóbicas, pero contienen un carbohidrato aquí arriba, es decir, un azúcar. Entonces tenemos fosfolípidos y glucolípidos relativamente parecidos entre ellos, y otra que es el colesterol, que tiene una cabecita muy pequeña, hidrofílica, y un cuerpo muy grande, pero chaparro, muy corto, que es hidrofóbico. El colesterol en esta membrana solo ocuparía la mitad de la distancia entre esta cabeza y lo que ocupa una sola cola. Bueno, todas estas moléculas, fosfolípidos, glucolípidos y colesterol, son los componentes de las membranas celulares. Y todo elemento que ustedes pongan en agua, ya sea macroelementos como los granos de polen o a nivel prácticamente atómico como la sal, tendrán su vibración interna, llevarán a la difusión de las moléculas y esto se puede ver a simple vista si ponen, por ejemplo, un poquito de polvo, un poquito de granos de polen sobre el agua y con la luz adecuada observarán la vibración de estos elementos. Bueno, las membranas celulares, en general las membranas, no necesariamente celulares, pero una membrana que separe dos compartimientos conduce a la separación de elementos. Una vez presente una membrana, y en este caso estamos hablando de una membrana biológica, con sus cabezas hidrofílicas aquí en la línea azul y sus colas hidrofóbicas en las líneas anaranjadas y amarillas, separarán dos medios ambientes, exactamente como lo hacen las membranas celulares. Ocurre que estas membranas biológicas son semipermeables, es decir, permiten el paso de unas moléculas, pero impiden el paso de otras. Y al hacer esto, establecen gradientes muy establecidos, muy definitivos, entre un ambiente y otro. Por esta membrana vamos a suponer que es semipermeable a estas esferitas de color lila, entonces irán pasando poco a poco hacia acá. ¿Sí? Si el caso es que es totalmente impermeable, es decir, que no pasan estas moléculas lilas, pero es relativamente permeable al agua aquí representada en azul, entonces será el agua la que comenzará a pasar de mayor concentración a menor concentración de este lado, y el flujo será en este sentido. Entonces, dependiendo de la selectividad de la membrana, pasarán unas u otras moléculas. Y esto nos lleva al fenómeno de ósmosis. La ósmosis no es otra cosa más que una fuerza de presión.
¿sí? Vamos a ver si tenemos aquí. Tiene su membrana semipermeable aquí. ¿Sí? Tienen agua químicamente pura y aquí tienen agua que este está tomado de algún ejemplo de descontaminación industrial. Tienen diferentes sales. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que esta membrana es muy poco permeable a alguno de estos elementos representados en círculos negros, pero es mucho más permeable al agua misma. De tal manera que si los niveles originalmente eran los mismos, se establecerá un flujo de agua en esta dirección, hacia acá, que está representado con la flecha azul aquí abajo. Bueno, la fuerza es de tal grado que ustedes podrán levantar un coche por ósmosis, ¿sí? Lo único que no podrán hacer es estudiar por ósmosis. Eso es imposible. Pero como fuerza física, esta tiene la capacidad suficiente como para desplazar aquí una válvula, un tapón que pusieran aquí y con un aparato adecuado podrán medir la fuerza eh, finalmente establecida. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Entonces, tenemos como precondición en la formación de las células, en la formación de los entes biológicos, la separación de dos medios, un medio ambiente interno y un medio ambiente externo. Este originalmente acuoso, este igual a originalmente acuoso, y en nuestro caso, bueno, ya salimos del agua, nuestro medio ambiente externo es el aire, pero originalmente, y como lo constatan nuestros líquidos intersticiales, todos ellos son acuosos. En la conformación de estas membranas biológicas participan tres tipos de lípidos: los glucolípidos, derivados de esfingosina, los fosfolípidos, ¿sí?, derivados de glicerol, y el colesterol. Estos tienen una cabeza hidrofílica y un cuerpo hidrofóbico, y por lo tanto tienen la capacidad de orientarse con el interior hidrofóbico y el exterior hidrofílico y establecer barreras semipermeables y permitir el paso selectivo de unas moléculas y de otras no. Bueno, entonces, esto es uno de los principios de la existencia de la vida en este planeta. Y en ese sentido, los organismos lo que van a hacer todo el tiempo, toda la vida que estén vivos, ustedes lo que van a hacer es intercambiar materia y energía. Es decir, comer y desechar lo no aprovechado de alguna manera, en fase sólida o en fase líquida, pero tendrán que estar comiendo constantemente, constantemente. No hay nada de que ya se había acostumbrado mi burro a no comer cuando se me muere. Eso no existe, ¿verdad? Entonces, somos unos sistemas que requerimos de la constante entrada de materia y energía y su procesamiento y la eliminación de lo que no nos sirve. Bueno, ¿qué factores contribuyen a la formación del potencial de reposo? Tenemos que en solución, tanto solvente como solutos, ¿sí? El solvente sería el agua y los solutos serían sales, serían proteínas, serían carbohidratos. Los solutos serían ácidos nucleicos, vitaminas, minerales, etcétera, etcétera. Todo el solvente por excelencia en nuestro caso, y que constituye entre el 70 y 80% de nuestro peso corporal, es el agua.
Entonces, solvente y solutos de una gran variedad, en una gran variedad de formas. Muchos de estos van a poseer energía térmica intrínseca, ¿sí? Esto los va a cambiar de posición y no tan solo de posición, sino también de estructura. Y la localización final de cada componente es el resultado de una distribución probabilística. Hablando en términos muy sencillos, ¿sí? Esta probabilidad que existe en este momento cuando pusieron la cucharada de sal en este punto, ¿sí? Con el tiempo, esa movilidad interna hará que esto se distribuya de manera homogénea a lo largo y a lo ancho del volumen completo. Tanto solutos como solventes se moverán de una región de mayor concentración de sus propios componentes a otra región de menor concentración, es decir, están difundiendo. Y para esto, aparte de la movilidad interna, intra e interatómica que exista, la vibración natural de la materia, estas cargas totales o parciales y la magnitud de estas cargas totales o parciales contribuirán a la atracción entre elementos, a la repulsión entre elementos, ¿sí? Ya sea por carga o por la ausencia de carga. En este caso, estos se van a estar atrayendo fuertemente, estos ácidos, estas colas alifáticas entre ellas, pero por ausencia de carga van a estar repelidas y repeliendo al agua. Tenemos una molécula que es el persulfato de amonio, nada más analícenla, vean ustedes, tiene 1, 2, 3 oxígenos en un extremo, 1, 2, 3 oxígenos, este es amoníaco. Ah, no, perdón, el amoníaco está aquí afuera. Y tienen azufre aquí y otras dos moléculas de oxígeno. Entonces, estas, siendo altamente electronegativas, es decir, que traen electrones, se va a disolver muy, muy fácil en agua debido a las interacciones de estos oxígenos con los hidrógenos del agua. Esta, a pesar de que tiene estos dos par de hidroxilos, tiene esta molécula que es un anillo cerrado y este será, mientras hay una atracción entre estos dos hidroxilos, habrá una repulsión con el agua por estos dos, por este grupo eh, orgánico cerrado. Y aquí tienen dos, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense en estas posiciones. Bueno, entonces, en los organismos biológicos, y ahora vamos a estar hablando de mamíferos y en particular vamos a estar hablando de humanos, la distribución de iones al interior y al exterior celular va a ser diferente, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que el sodio tiene una menor concentración interna y una mayor concentración externa y viceversa con el potasio. Fíjense que el rango es muy parecido en cuanto a en cuanto a la distribución intra y extracelular, es muy parecido al del cloro, 120, 140, 150, están más o menos en el mismo rango, y también más o menos en el mismo rango, un poco menos el potasio y el cloro, 5, 4, 15. ¿Cuáles son las unidades? Las unidades son molaridad. Espero que ya hayan visto esto en química y cómo se determina la molaridad de la... Pero básicamente lo que les está dando es el número de moléculas, ¿sí? El número de moléculas presentes en un volumen específico, es decir, no, normalmente 1 litro de agua. Cuando vean molaridad es número de moléculas. Bueno.
y otros con un rango de distribución muchísimo menor, 10 a la menos 4, el calcio, el magnesio, 1 con respecto a 0.5, el bicarbonato, 8 contra 27, y los aniones no penetrantes. Estos aniones no penetrantes son muy, muy importantes y se refieren a las grandes, grandes moléculas como son ácidos nucleicos y proteínas. Las proteínas en su estructura tienen una distribución de cargas positivas y negativas. Los ácidos nucleicos, como su nombre los dice, tienen una gran expresión de cargas negativas. Bueno, esto se lo tienen que aprender de memoria y no hay de otra. Tenemos que el potasio es el ion intracelular por excelencia, ¿sí? El sodio es el ion extracelular por excelencia y el cloro, junto con el sodio, es el ion extracelular por excelencia. Esos tres, sodio, potasio y cloro, son cruciales en la transmisión nerviosa eléctrica. Estos otros, después vamos a hablar de ellos, sobre todo el calcio, juegan un papel diferente. Entonces, ¿cómo se establece una diferencia de potencial entre el interior y el exterior celulares? Bueno, primero que todo, por la distribución diferencial de iones entre el interior y el exterior celular. Primero que todo, esto que les voy a decir ahora, también se lo aprenden para siempre, para toda su vida. El interior de todas las células siempre es negativo con respecto al exterior. Es una convención, ¿sí? Pero ese es el caso. La carga eléctrica al interior celular es fundamentalmente negativa comparada con el exterior celular. Bien, esto apúntenlo. El primer factor que contribuye a la carga negativa interna de las células son los aniones no penetrantes y fundamentalmente los ácidos nucleicos. Esos son tan grandes que simplemente por tamaño va a ser imposible que atraviesen estas barreras lipídicas. Los aniones no penetrantes y fundamentalmente los ácidos nucleicos, en menor medida las proteínas, establecen una carga negativa a largo plazo, a larguísimo plazo, es decir, de toda la vida. Bueno, tenemos que las membranas celulares no están conformadas únicamente de las cabezas lipídicas anfipáticas, es decir, hidrofílicas e hidrofóbicas, sino que además están constituidas importantemente por proteínas y algunas de esas proteínas, de manera crucial, conforman canales iónicos y por lo tanto permiten el paso o impiden el paso de unos iones en relación a los demás. En este caso, aquí representado en morado, lila morado, tenemos un canal de potasio, ¿sí? Estos canales de potasio van a permitir el paso libre del potasio de un ambiente al otro, del medio externo al medio interno y viceversa. Hay muchísimos, hay unos que exclusivamente permiten la salida, hay otros que exclusivamente permiten la entrada y hay otros que permiten el paso libre. Estos que permiten el paso libre se conocen como canales de fuga de potasio.
Y también este es conocimiento que se debe saber para siempre. El potasio es el gran equilibrador del potencial de membrana. Entonces tenemos una distribución diferencial de iones, ¿sí? Esta distribución diferencial de iones va a establecer una diferencia de potencial entre el interior y el exterior celular. Con todas estas características, el interior va a ser negativo con respecto al exterior, ¿sí? En gran medida por la presencia de los aniones, grandes aniones no penetrantes, ácidos nucleicos y proteínas, ¿sí? Pero resulta que los demás pasan y no pasan por diferentes canales. Hay canales de sodio, hay canales de potasio, hay canales de cloro, hay canales de calcio, etcétera, ¿sí? Canales de bicarbonato, canales de magnesio. Para todo hay canales. Y de cada uno de estos iones hay familias completas de canales de sodio que hacen una cosa, que responden a una cosa, responden a otra, etcétera. Y lo mismo de potasio, de cloro, de calcio. Estamos hablando que cada uno de estos es un universo en sí mismo. Bueno, el gran equilibrador otra vez es el potasio, gracias a la presencia de los canales de fuga de potasio. ¿Por qué? Si hubiera un desbalance, por ejemplo, de sodio, vamos a suponer, tenemos 15 milimolar al interior y 142 milimolar al exterior. Por alguna razón, algunos iones sodio penetraron al interior celular, por alguna razón, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder inmediatamente es que para balancear este ahora exceso de cargas positivas en el interior, va el potasio solito, sin pedirle permiso a nadie, va a comenzar a salir hasta que volvamos a llegar al equilibrio. Y eso lo realiza a través de los canales de fuga de potasio. ¿Hay alguna duda hasta aquí? El cloro está más controlado y el sodio está súper controlado. Entonces, cualquier alteración que haya por movilidad de esto, van a llegar al equilibrio gracias al potasio, a que tiene la capacidad de desplazarse en uno u otro sentido a través de estos canales de fuga. Bueno, el, el ejemplo que se da de diferencia de potencial entre el interior y el exterior varía más o menos dependiendo del libro de texto que vean, dependiendo de la célula de que se trate. Estamos hablando de humanos, células de mamífero, casi todas son iguales, ¿sí? Entre menos 60 y menos 90 milivolts al interior con respecto al exterior, ¿sí? Menos 60 a menos 90. Si esto llegara a cambiar, miren aquí, si de menos 90 pasa a menos 80, quiere decir que hubo entrada de cargas positivas. Pasó de negativo, menos 90, a un poco menos negativo, a menos 80, y quizá un poco menos negativo, menos 60 milivolts, ¿sí? Quien va a compensar y que se regrese a la diferencia de potencial en milivolts original va a ser el potasio con las cargas suficientes que salgan para compensar por esa entrada de algún, por ejemplo, de sodio. Ahora, ese es un factor. El otro factor, fíjense ustedes, si el interior celular es absolutamente negativo con respecto al exterior, vean ustedes al sodio.
El sodio tiene 142 milimolas, o milimolar más bien, tiene una concentración de 142 milimolar con respecto a 15 en el interior. Si el interior es negativo, el sodio es positivo, de tal manera que por carga y por concentración, el sodio va a tender a entrar con la menor oportunidad que le den, ¿sí? Entonces, el sodio está completamente en desbalance, tanto químico por concentración como eléctrico. Es positivo y el interior de las células es negativo. Entonces, va a tender a entrar al compartimiento negativo y va a tender a entrar al compartimiento que tiene la menor concentración del mismo. Bueno, entonces el sodio se convierte así en el elemento dinámico más activo en los cambios de permeabilidad de la membrana. Una vez que le dan chance, esto es básicamente como jalarle al excusado o abrir la llave de la regadera, etc. Simplemente la abren y por concentración y carga va a fluir como loco hacia el interior celular. El potasio, por su cuenta, por carga, pues está muy a gusto, porque el interior es negativo y él es positivo, ¿sí? Y sin embargo, por concentración tiende a salir. Y aquí hay un balance. El cloro, por su parte, está está mayormente concentrado al exterior, pero tiene carga negativa. De tal manera que, por diferencia química, por diferencia de concentración, va a tender a entrar, pero por diferencia de carga, ¿sí? Va a ser repelido. Y también más o menos se encontrará en cierto balance. Pero este no atraviesa tan fácil la membrana como lo hace el potasio. De tal manera que la facilidad de atravesar la membrana del potasio en un sentido u otro lo hacen el gran equilibrador del potencial de membrana. Entonces, todos estos iones, y principalmente estos tres, sodio, potasio y cloro, en conjunto con los aniones no penetrantes, van a establecer un gradiente con dos componentes, un gradiente eléctrico y un gradiente químico. Y en algunos casos va a predominar uno u otro. En el caso del sodio, va a predominar la diferencia tanto eléctrica como química. En el caso del potasio, perdón, va a predominar la diferencia química. Y en el caso del cloro, hay un balance entre su concentración, está menos concentrado aquí, tiende a entrar por concentración, pero tiende a ser repelido por carga. Bueno, hablemos de unas palabras para el calcio. El calcio es uno de esos iones que son fundamentales, apúntenlo y se lo aprenden también de memoria para siempre. El calcio es un ion fundamental en la señalización celular. Los cambios de calcio, los cambios intracelulares de calcio, conllevan a cambios bioquímicos y biológicos de gran envergadura. Por ejemplo, vean ustedes que está muy, muy poco concentrado al interior, 10 a la menos 4. Todo el calcio que tienen al interior celular está atrapado ya sea por proteínas y ácidos nucleicos, está atrapado en compartimientos especiales, como es el retículo sarcoplásmico en músculo y el retículo endoplásmico en el resto de las células, y solo cuando se le requiere se libera al interior celular, si se toma del exterior o de, o de reservas internas, y se eleva su concentración, pero de manera muy, muy corta,
muy breve, induciendo cambios enzimáticos y biológicos muy importantes. Inmediatamente después tiene que ser volver atrapado. Aquí estamos hablando de calcio libre y el resto del calcio está atrapado por diferentes, se llaman quelantes, moléculas que lo atrapan. Un exceso de calcio sin control conduce a una muerte celular programada e induce a cambios necróticos. Bueno, entonces tenemos que se establece un gradiente electroquímico y la determinación, una de tantas, pero digamos que la más general, no es la más precisa tampoco, es la ecuación de Nernst. Así se escribe, Nernst. ¿Sí? En esta ecuación de Nernst, lo que hace este científico es tomar cada uno de los iones, tomar en cuenta su concentración interna, su concentración externa, su carga y todo aquello que pudiera influenciar, todo aquello que pudiera influenciar la a la distribución del equilibrio de ese ion en particular. Entonces, en la ecuación de Nernst, cuando dice ion aquí, se refiere a un ion en particular, ¿sí? Ya sea potasio o cloro o sodio o cualquier otro. Al equilibrio tenemos la concentración interna en relación, bien, es una división, en relación a la concentración externa y esto tomado en forma de logaritmos. Logaritmo natural de la concentración interna con respecto a la concentración externa multiplicada por esta serie de constantes, ¿sí? Esta es la constante universal de los gases, el comportamiento de los gases bajo condiciones específicas de presión, volumen y temperatura. La temperatura, en nuestro caso es una temperatura constante, la temperatura corporal, dada en grados Kelvin, ¿sí? Las características eléctricas del ion en cuestión, dada por la constante de Faraday, y la valencia del ion en cuestión. Más 1 sodio, menos 1 cloro, más 1 potasio, más 2 calcio, etcétera. Entonces, es la relación de concentraciones de ese mismo ion determinado por todas estas constantes. Constante universal de los gases, temperatura, constante de Faraday y la valencia del ion en cuestión. El equilibrio final, este que tenemos en esta tabla, va a estar dado por la sumatoria de las ecuaciones de cada uno de estos iones. Como ven, este está tan poco concentrado que su influencia en términos de determinar el potencial de membrana de reposo es mínimo, igual que este, y son básicamente sodio, potasio, cloro, y los aniones no penetrantes, y es la sumatoria, así, la sumatoria simple de cada uno de los potenciales de los iones en cuestión, los que nos llevarán al cálculo de este potencial en reposo. Este, menos 90 milivolts, estará dado entonces por esa suma. Fíjense en las unidades eléctricas de voltaje. Esas unidades eléctricas, fíjense otra vez aquí, diferentes tipos de células, una neurona menos 60, músculo cardíaco menos 90, levadura
como la levadura que usan para hacer pan y cerveza, menos 120, fíjense qué diferencia potencial tan grande. Este que es un hongo, menos 200, también enormemente en una mitocondria y en bacterias, Escherichia coli. Una pregunta, piénsenlo, pero entre mayor potencial, entre mayor sea la diferencia de potencial entre el interior y el exterior, las actividades de membrana serán mucho más activas. Vean en el caso de la mitocondria, ¿sí? Serán mucho más intensas. Y en mitocondria, ¿qué sintetizamos? Sintetizamos ni más ni menos que el ATP. En cambio, en este fibroblasto, que son de nuestro tejido conectivo, menos 10, pues prácticamente está en cero. Las actividades son mínimas, está en estado de reposo casi todo el tiempo. Entonces, estas condiciones, ¿sí? La constante universal de los gases, la temperatura absoluta, la valencia del ion en cuestión y la constante de Faraday, que aquí está dada, nos determinarán en cada instante, multiplicadas todas ellas por la relación entre la concentración interna y la concentración externa del ion en cuestión, el potencial al equilibrio de ese ion. Bueno, estas concentraciones, ¿sí? En cada célula, el potencial del potasio, ¿sí? El potencial del potasio, en cada célula el potencial del potasio es muy parecido al potencial de reposo. De tal manera que en este eritrocito humano está en menos 11, pequeños cambios estarán compensados por entrada o salida de potasio. Grandes cambios en el músculo esquelético de rana estarán compensados por el ion potasio y así con todas las células. Lo mismo con todas estas. ¿Cómo sabemos, cómo determinamos que el interior y el exterior celulares son distintos? Bueno, pues con aparatos. Tenemos aquí un par de electrodos. Nuestra referencia, este está dado en cero, lo ponemos en el medio ambiente externo. Y con este electrodo, penetramos al interior celular. Esta es una pipeta de vidrio extremadamente delgada y con un potenciómetro, un voltímetro, nos estará dando finalmente el cambio con respecto a cero, que es el exterior celular. Y aquí tenemos aproximadamente como menos 60 milivolts. ¿Queda alguna pregunta de esto? Bueno, entonces, estas constantes, ¿sí? Tienen en cuenta, por ejemplo, la presión atmosférica, una atmósfera, es decir, a nivel de la playa, a nivel de costa, 760 milímetros de mercurio. Temperatura ambiental, 20 grados, pero usamos el equivalente en grados Kelvin. La constante universal de los gases o la constante de Boltzmann, fíjense, en unidades de energía por temperatura sobre la cantidad de materia, moles. La constante de Faraday, ¿sí? Coulombios, es decir, la carga eléctrica en un mol de sustancia, temperatura absoluta. La valencia de cada ion, ya se los dije, más 1, más 2, menos 1, más. Y el peso molecular o peso atómico expresado en gramos, ¿sí? Un gramo de hidrógeno contendrá
6.022 por 10 a la 23 moléculas, este es el número de Avogadro, y eso constituirá un mol. 6.022 por 10 a la 23 moléculas de cualquier sustancia grande o pequeña, individual, o siempre que constituya una molécula integral única como una proteína, constituirá ese número de moléculas, constituirá un mol. Bueno, no voy a insistir en esto, espero que lo vean en química. Y aquí tenemos los comparativos en cuanto a peso atómico o peso molecular en un mol de sustancia, es decir, en 6.023 por 10 a la 23 moléculas, 1 gramo de hidrógeno, y ese mismo número de moléculas de una proteína serán 500.000 gramos, es decir, 500 kilos, media tonelada. Lo demás para 6.023 por 10 a la 23, 6.022 por 10 a la 23 unidades individuales indivisibles. Bueno, entonces el interior de la célula siempre es negativo con respecto al exterior celular, y en el caso de las neuronas tomamos, igual que la neurona ideal, la neurona arquetípica, menos 60 milivolts como ejemplo pedagógico. Y estos menos 60 milivolts se acercan muchísimo al potencial de equilibrio del potasio en las neuronas. Aquí tenemos un aparato, aquí tenemos un axón gigante, el axón gigante de calamar, ¿sí? Tenemos un electrodo de registro que está penetrando la célula, un electrodo de referencia, aquí establecemos a 0, nuestro aparato, al penetrar nos da menos 70 milivolts. Cargas negativas al interior, cargas positivas al exterior. Ya sabemos que estas cargas no es otra cosa más que la distribución diferencial de todos estos iones, la sumatoria de los potenciales al equilibrio de cada uno de estos iones, ¿eh? Y lo subrayo, al equilibrio, no es en el momento en que están cambiando, sino en el momento en que están en reposo. Todo esto dependerá de la permeabilidad o impermeabilidad de la membrana a cada uno de estos iones. Aparte de la movilidad extrema del ion potasio, que nos da cambios inmediatos en la recuperación del potencial de reposo, aparte de la presencia de los grandes aniones negativos que nos establece un potencial negativo al interior con respecto al exterior a larguísimo plazo, es decir, a toda la vida. Entonces uno es instantáneo y el otro es durante toda nuestra vida. ¿Sí? A mediano plazo tenemos una enzima, que es la ATPasa de sodio y potasio, y como tal esta enzima es electrogénica, ya que tiene la capacidad también diferencialmente de extruir o sacar 3 iones sodios y de meter o incluir 2 iones potasio. ¿Qué quiere decir? Que estás sacando 3 cargas positivas a cambio de introducir 2 cargas positivas únicamente. Que en última instancia, este déficit en la inclusión de una carga positiva extra, en lugar de 3 y 3, la hace que sea una bomba electrogénica, es decir, que esté contribuyendo al mantenimiento del potencial de membrana. Esta bomba entonces contribuye toda nuestra vida al mantenimiento del potencial de membrana de todas nuestras células, ¿sí? Sacando 3 sodios e incluyendo 2 potasios. Entonces, en resumen,
los grandes aniones impermeables a largo plazo. A mediano plazo, la bomba de sodio-potasio. ¿Sí? Siempre que les hablen de una bomba metabólica, siempre, siempre, siempre estaremos hablando de una proteína que es una enzima y que requiere de la ruptura de la hidrólisis, ¿sí? De ATP. Necesitamos energía para eso. Necesitan estar bien desayunados, bien comidos, bien cenados para que su bomba funcione. En el momento en que se les acabe el ATP, esta bomba se va para abajo y le podemos decir adiós a la vida. De manera inmediata, sobre todo a través de los canales de fuga de potasio, estaremos equilibrando el potencial de reposo de nuestra célula. En el caso de las neuronas, aproximadamente a menos 60 milivolts, ¿sí? Y lo mismo pueden decir las levaduras y el resto de los hongos y las bacterias y todas nuestras células cardíacas, adiposas, etcétera, células del corazón, musculares de todo tipo, etcétera. Todas las células, todas, todas, todas funcionan bajo este principio, ¿sí? Grandes aniones importantes, grandes aniones impermeables, bomba de sodio-potasio y fugas inmediatas de potasio. Bueno, entonces las membranas celulares, ya explicamos, estas bicapas lipídicas con sus cabezas hidrofílicas y sus colas hidrofóbicas orientadas hacia el interior. Además, están constituidas por proteínas, son las proteínas que jugarán muchísimos roles diferentes y entre ellos permitirán o no permitirán el intercambio de moléculas, ¿sí? Hablando exclusivamente de la membrana celular, de la bicapa lipídica, las moléculas hidrofóbicas y los gases son altamente permeables, pasan muy fácil, ¿sí? Por el contrario, las moléculas pequeñitas y con carga eléctrica, como el ion sodio, el ion potasio, el ion cloro, el ion calcio, etcétera, etcétera, son prácticamente impermeables, no pasan. Y las moléculas sin carga, de tamaños medianos a tamaños grandes, pero que no tengan carga, es decir, que sean hidrofóbicas, cuando se ponen crema, procuren no tener un contaminante con ustedes, porque entonces estarán, si trabajaran en el laboratorio, por ejemplo, y trabajan con sustancias radiactivas o sustancias cancerígenas o alguna otra sustancia transformante horrible, y se ponen crema, pues imagínense nada más que estarían facilitando la penetración de esa cosa horrible a su cuerpo. Entonces, aunque son grandes, esas moléculas no tienen carga, son hidrofóbicas, son lípidos, pero pasan con relativa facilidad. Entonces, pequeñitas, con carga, prácticamente impermeables. Estamos hablando de los iones. Y en este esquema, vean ustedes, de prácticamente impermeable por tamaño, la sacarosa, que es un azúcar, y que tiene varios grupos hidroxilo que le dan cargas parciales importantes, pues prácticamente no pasa. Igual que el sodio y el potasio, y así va aumentando la permeabilidad, ¿sí? Fíjense, el coeficiente de permeabilidad 10 a la menos 5 en nanomoles, es decir, número de moléculas por segundo, nanomoles, hasta las que pasan con mayor facilidad, hasta 10, de la 10 a la menos 5 a 10 a la quinta, aquí hay 10 órdenes de magnitud de diferencia, el agua, estos grupos amino, etcétera, ¿sí? Prácticamente impermeables y una permeabilidad altísima.
Bueno, entonces, quiénes dejan pasar a los iones? Son los canales específicos. Estos canales, tanto por tamaño como por el número de cargas que tengan en las paredes, estas son proteínas. Fíjense aquí, estas rayitas indican la superficie externa, esto es el exterior y esto es el interior celular, y atraviesa toda la membrana celular una proteína que conforma un canal iónico. Este canal iónico tendrá un diámetro interno específico y cargas, un balance de cargas positivas o negativas que excluirá a los iones de carga similar. Entonces, este ion que tiene que penetrar la membrana, este ion no viene solo. Los iones en sí mismos, este es el más pequeñito de todos, es el hidrógeno, pero comparen el hidrógeno que está aquí arriba a la izquierda con el tamaño del calcio, está aquí, que es enorme, ¿sí? O comparen el ion hidrógeno con el tamaño del sodio, este es sodio y este es potasio, es enorme la diferencia. Bueno, no tan solo eso, ¿sí? Cada ion tendrá un tamaño, pero ese tamaño no es único, es decir, no depende únicamente de las nubes electrónicas del ion en cuestión, sino que va a depender también de lo que se llama un radio de solvatación. Cada ion puede unirse a menor o mayor número de moléculas de agua. Y estas conforman como una chamarra. Hagan de cuenta que llegan ustedes con su chamarra de invierno aquí, con toda esta agua, y tienen que penetrar este, que es su canal específico, porque el tamaño del canal es más o menos el, el volumen del ion en cuestión. Bueno, lo que va a ocurrir aquí es que el radio de solvatación, las cargas, van a ser sustituidas por las cargas de las paredes internas del canal iónico, ¿sí? Y como este ion, una vez que haga el intercambio del radio de solvatación por las cargas internas de las paredes del canal, pasará del exterior al interior o viceversa, ¿sí? Y una vez liberado en el interior celular, volverá a adquirir su radio de solvatación. Entonces, hay un intercambio entre las cargas del radio de solvatación del agua por las cargas de los aminoácidos que conformen las paredes internas del canal y volverá a adquirir sus moléculas de agua una vez fuera. Debido, por ejemplo, si la concentración es muy alta, habrá una presión enorme, por ejemplo, en el caso de los canales de sodio, empujando a los que ya estén alineados aquí, vendrán más y más. Hagan de cuenta que se están subiendo al camión, ya se subieron, pero no se pueden caer en la puerta porque atrás de ustedes hay otros 40,000 iones esperando pasar y entonces pues no les pueden decir aquí me planto porque simplemente los van a arrastrar al interior celular, ¿sí? Y aquí su chamarra de solvatación la pierden, la intercambian por las cargas internas de la canal iónico, los empujan los iones esperando pasar aquí por diferencia de potencial eléctrico o por diferencia de potencial químico o ambas por diferencia de potencial electroquímico. ¿Sí? Aquí tienen el ion sodio y fíjense ustedes los tamaños, el radio de solvatación completo hasta 1.07 angstroms, que es un angstrom es 0.1 nanómetro, ¿sí? El radio de solvatación, fíjense, este es 1,02 a 1,07. El del calcio es de 6.4 a 10, ¿sí? Y el del potasio intermedio de entre 2,78 y 2.8. Entonces, cada ion
sodio, iones potasio, iones calcio, tienen sus canales específicos. Calcio, potasio y sodio son positivos. Y para que esto ocurra, los canales son sensibles a diferentes estímulos. Por ejemplo, estímulos mecánicos, no sé, se mueven los pelillos de su brazo, o alguien les puso el dedo, o se cortaron, o una sustancia química, o responden también a cambios eléctricos en la membrana, a cambios químicos al interior y al exterior celular. Hay muchísimos estímulos que van a inducir la apertura de los diferentes canales. Entonces, estos canales se les conoce como dependientes de fuerzas mecánicas, dependientes de voltaje, dependientes de ligandos, por ejemplo, los neurotransmisores, es un ligando, dependiente de eventos mecánicos, como una deformación de la piel, y las proteínas, que son una secuencia de aminoácidos, presentan conformaciones tridimensionales diferentes, es decir, esta secuencia lineal que alcanzan a ver aquí, en algún momento puede adquirir la forma como de un tirabuzón, se llama una alfa hélice, ¿sí? Y los aminoácidos individuales estarán exponiendo un balance de cargas negativas o positivas al interior del canal y permitirán, en este caso del canal rectificador de potasio, es la salida de potasio del interior celular al exterior celular. ¿Sí? Toda acción mediada por proteínas, toda acción mediada por proteínas, ya sea una enzima, un canal, un cambio estructural, etcétera, son pequeños cambios conformacionales de las moléculas. Entonces, en este pequeño cambio conformacional, aquí, del lado derecho, toma el ion potasio del medio interno, viene un cambio conformacional y lo libera al medio externo. Bueno, déjenme ver, todavía tenemos tiempo. Entonces, estos canales, todas las proteínas, ya sea una enzima que, por ejemplo, la TPasa de sodio y potasio, ¿sí? Los cambios energéticos, estos cambios de forma que se llaman cambios conformacionales, son cambios en tercera dimensión o cambios tridimensionales, ¿sí? Todos estos cambios se presentan en lo que vamos a llamar cambios discretos. Vean ustedes, hagan de cuenta, este es como un borrador, este paralelepípedo rectangular, tiene dos superficies más, más amplias, una superficie intermedia, aquí la B, y una superficie muy pequeña. Imagínense que van a poner este bloque en cualquiera de las superficies. La C es el estado más estable. Se puede quedar en ese estado buen rato. Lo pueden poner sobre la superficie B y es un estado un poquito menos estable. Y el más inestable de todos es la superficie A. Una vez levantado sobre la superficie A, cualquier movimiento va a hacer que caiga. Y lo más probable es que caiga sobre la superficie C. Pero va a ser casi imposible que lo puedan equilibrar en las aristas aquí, ya sea en las esquinas o en estos cambios entre C y B, en este límite, de tal manera que los cambios son discretos, son de A, por ejemplo, de C a B y de B a A, o al revés, de A a C y de C a B. Y estos cambios que observan aquí
precisamente corresponden a uno u otro. Uno u otro está abierto aquí o está cerrado acá. Y en ese sentido, los canales, vean ustedes, aquí hay un registro, este es un registro, lo que se está registrando, vean en el eje de las ordenadas, se está registrando la corriente en picoamperios, contratiempo en el eje de sí, de las abscisas, ¿sí? Eje X y eje Y. Tiempo en milisegundos y corriente. Lo que se está registrando aquí son canales individuales con micropipetas colocadas en la superficie de la membrana celular y un solo canal tiene la capacidad de abrir, está en el estado abierto o en el estado cerrado. Estado abierto o estado cerrado, ¿sí? Y podríamos decir que está dos veces abierto con respecto a este. Está una vez abierto. En términos de tiempo, si este se tardó 2 milisegundos en estar abierto, este se tardó aproximadamente 1 milisegundo en estado abierto. Pero no es un cambio continuo en el que ven que poquito a poco va cambiando, cambiando, y llega a una meseta y luego empieza a caer. No, es un estado o el otro. A esto se les conoce como estados metaestables, ¿sí? Se les conoce como cambios discretos. No es un cambio continuo, es un cambio discreto. Va de 0 a 5 y regresa de 5 a 0, corriente, ¿sí? Y también se les conoce como cambios cuánticos. Es decir, son cantidades únicas. Es cantidad 1, y es 2, 1. Bueno, luego vamos a regresar a este punto. Y siguiendo con la misma línea de pensamiento, entonces, la distribución diferencial de iones entre el exterior, siempre arriba, y el interior celular, siempre representado abajo, va a establecer que la membrana celular se comporte como un aislante. Hagan de cuenta, como el plástico y el espagueti de los cables eléctricos, ¿sí? Funcionando como un aislante eléctrico, la distribución diferencial de cargas afuera y adentro, ¿sí? Esto va a permitir el establecimiento de una diferencia de potencial eléctrico a través de los canales, ¿sí? Va a permitir el paso de corrientes eléctricas en un sentido u otro. Y este paso de corrientes eléctricas, es decir, en este caso de iones, en un sentido u otro, va a estar determinado por la concentración química de ese ion y por la diferencia de cargas entre el exterior y el interior celular. Eso determinará la dirección de si sale o si entra. Y va a establecer a la membrana celular como un capacitor, es decir, vamos a tener una serie de cargas negativas aquí, separadas, es como una lámina, separando cargas positivas del exterior. Y así es como funcionan los capacitores. Así se almacena la electricidad que después llega a su casa en capacitores, con membranas, en este caso láminas no conductoras, muy delgadas, que finalmente permiten la separación de cargas. Y en todas sus formas, seguramente esto ya lo vieron en la electricidad, en toda su extensión, la ley de Ohm se aplica. El voltaje es igual a la resistencia por la corriente.
y todas las relaciones que pueden hacer, despejando, qué sé yo, la resistencia o la corriente, etcétera. Y los mismos diagramas que utilizan en electricidad se utilizan en el cálculo de la separación de la conducción de corrientes, de la separación de cargas y del establecimiento de un potencial eléctrico, que en última instancia es un potencial electroquímico. Bueno, entonces vamos avanzando. El medio extracelular tiene mayor concentración de sodio y cloro. Al exterior celular, mayor concentración de potasio al interior celular. El interior es negativo con respecto al exterior, que es positivo. Y por lo tanto, este canal es un canal, vean cómo está saliendo el potasio, es un canal de fuga de potasio porque a lo mejor algún ion sodio se coló y entonces va a ser compensado con esa carga positiva. Bueno, estos cambios que ocurren son muy pequeñitos, muy pequeñitos, ¿sí? Tienen ustedes, aquí en estas dos rayas continuas se representa la bicapa lipídica. Arriba tiene el exterior, cargas positivas, y el interior tienen cargas negativas. Y el ejemplo que siempre les doy, hagan de cuenta que yo les voy a mandar a Acapulco de vacaciones, pero con una tarea. Y en esa tarea se van a llevar una cubetita con agua destilada, es decir, no tiene ningún yodo, no tiene nada más que pura agua, y la van a verter en el mar. ¿Qué va a ocurrir? Cuando ustedes lleguen a Acapulco, lo primero que tienen que hacer antes de checar en el hotel es llevar su cubetita con agua destilada, ¿sí? Y en un lugar del mar que encuentren que no haya olas, que sea muy apacible, van a verter ahí el agua. Lo que va a ocurrir es que localmente, de manera muy local, muy pequeñita, va a haber un cambio de concentración ahí, en el caso del mar, ¿verdad? Va a haber una reducción de salinidad. Pero en el caso de cambios electroquímicos a nivel de la membrana, es solamente en la superficie adosada, ¿sí? A la membrana celular por la parte de afuera o por la parte de adentro, que va a haber un cambio. El mar de cargas internas que tiene al interior celular prácticamente no se va a ver alterado, ¿sí? Y el mar de cargas de déficit de cargas negativas que tienen afuera, en el exterior, también prácticamente no se va a ver alterado. Y sin embargo, este cambio tan pequeñito, que ocurre de manera local, tiene la capacidad de generar cambios eléctricos en la membrana que pueden ser muy grandes, ¿sí? Pero como les digo, en términos de cambios electroquímicos aquí, la magnitud es mínima, ¿sí? Sin embargo, en términos de la respuesta biológica, ¿sí? Van a tener cambios que son registrables por sus aparatos en términos de milivolts contra tiempo. Milivolts contra tiempo. Aquí le voy a parar, son muchas cosas, no los quiero hacer bolas. ¿Alguna duda hasta aquí? Me imagino que esto ya lo habían visto en fisiología, es un repaso. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todos bien? Bueno, entonces acuérdense de esta imagen, nos quedamos aquí en la página 58 de esta presentación. Ahorita la subo a ¿cómo se llama? A nuestra página y
Dejo de compartir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?